in la página to consider. Okay, to put the questions that I placed on the page before you first, and then ask first Fatima, and then Raul, and I don't see Vivian, so I don't know if Vivian's going to be with us or not, and then Vivian to comment for just very briefly, 3 minutes each, on certain questions about differences and levels of ritual in relation to theater. How theater works in terms of the Afro-Cuban influence on Macuba, how theater functions in terms of its interlinking with European forms, and finally how it works in terms of a means of establishing community and community relationships. Elena, ¿tú puedes traducir eso? Porque yo creo que yo no puedo ir atrás y traducirlo. Pero... Disculpa, yo asumí que te ibas a traducir a ti mismo y te dejé correr y fluir, pero sí. Okay, no, pues, no entonces vamos a empezar con... Okay, we're going to start with Fatima, okay, so that she can speak about the Afro-Cuban influence in Macuba. And then we'll turn to the I don't think Vivian is present, so we won't have that notion of link between European and Caribbean, especially European and African. And finally turn to Raul, and we'll talk about ritual as a form of community building. But they can speak about other things. These are things I just suggested to them. Ellos pueden hablar de otra cosa porque estos son solamente temas que yo había sugerido anteriormente. Pero entonces también yo espero que todo el mundo vio la sesión anterior de la introducción y las metapanelistas, porque yo tenía el plan, I had the plan to introduce videos into this session. Yo no tengo que hacer eso, porque todos los clips, todos los videos que yo iba a introducir están en esa primera sesión. Todo el mundo ha visto el trabajo de Agua, Sol y Sereno. Todo el mundo ha visto que el trabajo de Y no había luz. Todo el mundo ha visto que el trabajo de Wilder Sterling. Todo el mundo ha visto que el trabajo de Casa Luz de la Luna. Que todo el mundo ha visto el trabajo de Macuba por y Mujeres en Ritual también. Eso eran mis ejemplos que íbamos a usar dentro de esa sesión, y yo creo que no tenemos que perder tiempo en verlos más porque tenía exposición completa dentro de la sesión. They had complete exposition during the session, so I don't think we have to repeat the videos again inside this session. It's more important to hear voices about that. So, antes de empezar con Fátima, antes de trabajar con Raúl, before we work with Fatima, before we work with Raúl, let's just find out una introducción. Mi equipo está aquí. Yo soy Lowell Feet, soy catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. I'm Lowell Feet, retired professor from the University of Puerto Rico, a teatrero, crítico, mask maker, the critic, theater person, mask maker. Mi equipo incluye que Elena, quien es la traductora aquí del grupo, okay, y Nilo, que es la persona de recursos técnicos y otros recursos más intelectuales dentro del grupo. Que Elena, yo no sé, you want to say something else about yourself, Elena? To distinguish yourself? No, por el momento no. Lo único es que no sé si es mi señal, pero yo no veo a casi nadie con la cámara encendida. Entonces, no sé ustedes, pero para mí la conversación fluye de otra manera si nos podemos ver los unos a los otros. We were going to have many more people. La cámara. Tenemos la cámara encendida. Yo veo a casi todo el mundo con la cámara encendida. Sí. Ok, pues me estoy percatando que no. Solamente tenemos 10. Sí. Es que me estoy percatando que es mi señal que no permite que los vea todos a la misma vez. I'm just realizing now that it's my signal that's not allowing me to see everyone at once. But I'm here as a resource to you all. I'm not a professional, but I'm doing the best that I can. And if you need to put something in the chat if something's not clear,
Yo nuevamente soy Elena, estoy aquí como un recurso para ustedes, no soy una profesional, pero haré lo mejor que pueda para traducir e interpretar. Si tienen alguna duda o algo no queda claro, por favor, déjenlo en el chat y intentaré estar pendiente. ¿Qué más le quería decir? Por favor, si pueden hacer un esfuerzo a pausar, o sea, cada oración y hablar detenidamente y claramente para que yo pueda hacer el mejor trabajo posible. And I'm just going to ask of you if people would speak clearly and to be able to stop maybe after every sentence or so that I can better interpret. Okay. Gracias. Nilo, Thank you. Okay. Nilo, ¿tiene algo más que decir? Sí, es un gusto y un honor poder conversando con todos ustedes. It is a pleasure and an honor to be speaking with you desde lugares tan distantes, from so distant places. And if there is any technical problem, please tell me or write it in the chat box. Y si hay cualquier problema técnico o duda, por favor escríbanlo en la caja de chat. Muy bien. Entonces, María, ¿tú quieres hacer una breve introducción? Maria, would you like to provide us with a brief introduction? Bueno, sí, es presentarnos, María, Sí. María Quintero de la Universidad de Puerto Rico, de la maestría en gestión y administración cultural y el programa en estudios interdisciplinarios. Conozco a casi todo el mundo aquí en este encuentro y me alegra mucho estar con todos compartiendo este momento, vinculada también a Agua, Sol y Sereno, actualmente trabajando en un proyecto de documentación de la trayectoria de Agua, Sol y Sereno. Okay. Y estoy aquí con la encomienda es bien breve, con la encomienda de hacer el resumen de la discusión. Okay. Yes, I could just go ahead and introduce myself. I'm Maria Quintero. I work in the Interdisciplinary Studies Department of the UPR, the University of Puerto Rico. I'm very pleased to be with all of you sharing this moment today. I'm also connected with Agua, Sol y Sereno, working on some sort of documentary project, and I'm here to do some of the summarizing and recapitulating. Okay. Thank you. Okay. Claudio, presentación, por favor, señor. Sí, hola, buenos días. Claudio Rivera, soy un hombre de teatro. Fundé y dirijo el grupo de teatro Guloya de Santo Domingo. Elena. Hi, hello, good morning. I'm Claudia Rivera. I am a theater man and I am the founder as well of the... Perdón, repítame el título del teatro. Guloya. Guloya. I am the founder of the Guloya Theater. Y simplemente hace 30 años que decidimos todos los días ensayar, estudiar, presentarnos y buscar alguna forma simbólica para revelar una metáfora. No más de ahí. About 30 years ago, we decided to gather and to rehearse together and to work on the symbolic practice of la práctica simbólica de que nos conduzca a construir una metáfora para acercarnos al público. That would allow us to create a species of metaphor to appeal to the public. Yeah. Bien. Thank you. Yes. Okay. So, and for presentations, let's go next to para presentaciones. Vamos a Arvin. Arvin. Ay, sí. Hola, Arvin. Ike Adyantaya, de San Germán, Puerto Rico. Soy de Casa Cruz de la Luna. I'm from Casa Cruz de la Luna, which is a theater group, but is also an actual house in San Germán. Somos un grupo teatral de investigación, pero también está la estructura física de la casa desde donde le estoy hablando. Greetings to all. Saludos a todos.
I think he said most of it, but just that in addition to being an actual investigative and theater group, they represent also a house, the structure itself in San Germán. Okay. Pedro y Kathy. Pedro. Buenas tardes ya a todos, saludos, mi nombre es Katy Vigo y al lado tengo a Pedro Adorno, somos los fundadores del colectivo Agua, Sol y Sereno aquí en Puerto Rico. Hi, my name is Kathy Vigo, and next to me I have Pedro Adorno, and we are the co-founders of Agua, Sol y Sereno in Puerto Rico. Estamos felices de estar en este encuentro con nuestros hermanos caribeños. We are happy, we're pleased to be here together in this gathering of our Caribbean, I want to say brotherhood, but I don't know how to make that gender neutral, but family. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. Como de iglesia, brethren and sisters. Okay. Bien. Pedro Iván. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y Pedro Iván representando la compañía de teatro Y No Había Luz. Somos un colectivo de 5 artistas que hemos trabajado por los últimos 16 años en Puerto Rico, ubicados en Santurce. Nuestro taller y teatro se encuentra ahí y nos dedicamos al trabajo de títeres, máscaras, performing, trabajo comunitario y cinematográfico. Un saludo a todos y un abrazo caribeño. Hi, I'm Pedro Iván. I'm here representing Y No Había Luz, a theater group that for the last 16 years I've been working together and are based in Santurce, where it's also the location of the theater's workshop. We work with mass, puppetry, community-based projects, as well as some film work. Okay. And so we'll go quickly to Raul, but we'll come back and introduce him some more later before he talks, and then we'll start the conversations with Fatima. Okay, vamos a ir a Raul para entonces comenzar la conversación con Fatima. Okay. Yeah, okay. Yeah, good day. Greetings all. Saludos. My name is Raul Gibbons. I happen to be a friend of Lowell's. That's my main credential. Hola, saludos a todos. Perdón. Should I translate or did you want to? That's right. Hola, saludos a todos. Yo soy Raul Gibbons. Estoy muy contento de contar. Ay, ¿me escuchan? Estoy bromeando contigo para cortar parte de lo que él dijo, pero no, está bien. Okay. Bueno, and it's great to see Lowell, Maria. Great to see you again. Yes. Estoy muy emocionado y contento de poder ver a Lowell y María y a conocerles a todos ustedes. Yeah. Okay. Y yo vi Camille o Marvin, yo no sé quién, pero que parece que ellos han salido de la conversación. Camille, Marvin, ¿están ahí presentes en algún lugar? Okay. No. Ok, pues vamos a ir a Fátima. Ella puede ser una auto-presentación, que si quiere, pero yo voy a hablar un poco de ella. Fátima Patterson es una de las personas de teatro más conocidas de Cuba, que es la fundadora del estudio teatral Macubá, que ha estado trabajando en Santiago durante los últimos 4 décadas y que ha presentado trabajos extraordinarios a través del Caribe y el mundo, y entonces que está aquí con nosotros. Fátima founded the theater studio Macubá and has been working in Santiago de Cuba, un Afro-Cuban theater for the last
4 decades and has presented work. She's one of the best known theater figures in Cuba and has presented work throughout the Caribbean and internationally. So she's internationally known. And so we're going to let her tener la palabra. En ese momento que Fátima tiene la palabra para dirigirnos nociones, yo creo que la influencia afrocubana dentro de Macuba. So we're giving the word to Fátima to talk to us about the founding of the Macuba. Brief presentation. Fátima. Bueno, muchas gracias, Lowell. Y bueno, bien, soy una mujer de teatro durante muchos años. He hecho solo esto, teatro y todo lo que está vinculado al teatro. Dirijo el grupo Estudio Macuba, que radica en Santiago de Cuba, en una ciudad muy especial, especial por muchas cosas, porque tiene una tradición de lucha grande y tiene una tradición cultural también muy grande. Thank you so much, Lobo. Perdona, Fátima, para yo traducir rapidito. Thank you so much, Lobo. I have worked on theater and everything connected to theater for a very long time. I direct the Theater Macuba based in Santiago de Cuba. And Santiago de Cuba, the city itself, has a very long-standing history, cultural tradition, as well as like political tradition as well. Durante mucho tiempo estuve como actriz en el Cabildo Teatral Santiago, lo que son el Conjunto Dramático de Oriente. For a very long time, I've been involved with the Conjunto Dramático de Oriente. De Oriente. En este grupo tratamos de acercarnos en una visión desprovista de prejuicios a lo que la cultura popular nos daba. Y se hizo un énfasis en los rituales de esta cultura, en los rituales que hacían, y toda la religiosidad popular que entrañaba muchas interrogantes. It's very hard to hear her through es un poco difícil escucharla a través de la mascarilla, pero voy a hacer lo mejor que pueda. In this group, we have worked with ritual, like ancestral ritual, and popular religiosity. Sí. ¿Qué fue lo último que dijo, Fátima? Los retos que la religiosidad popular nos daba. The kind of challenges that the popular religion or religiosity offers us. Acercarnos a estos elementos de la religiosidad popular fue un reto para todos nosotros. And similar to what I've just said, to approach the popular religiosity was a challenge to all of us. Teníamos que, acabar con prejuicios, con miradas distantes a esos elementos. Pero nos daba una posibilidad de entrar en una dimensión humana diferente. Our goal was to end judgment, and it also allowed us to enter into a new human dynamic. I'm doing the best I can here. Con nuestro grupo hicimos una labor de observación penetrando en esos círculos de culto para poder aprender de todo lo que estaba pasando, todo lo que pasaba con ellos en una experiencia de vida o muerte que para nosotros era importante y que no solo era la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte en su dimensión más amplia. El rito yo creo que es una dimensión más amplia que tiene el hombre. Y para mí y para nosotros todo era importante. Okay, so with our group, we did a lot of culto-based work, which I'm not sure how to, because cult isn't the right word. I guess religious-based work, and we were learning to work in a life and death context, and even
dealing with death is more of a spiritual death. Death is, broadly speaking, death, which was a great experience for me. Con el grupo Macua, fundado allá va a ser 30 años, continuamos esa línea de trabajo que nos llevó a una poética determinada, que es la poética que seguimos hace ya mucho tiempo. Entendíamos que el reto entre la vida y la muerte era importante. So it's been 30 years since we founded the theater, and it's brought us to working in this kind of poetic realm, and the challenge of dealing with life and death issues has been a great challenge for the group, but worthwhile, it seems. La religiosidad popular se muestra en varias reglas: el vodú, el yoruba, palomonte o regla conga, el espiritismo, y todas esas reglas, esas maneras de expresarse en todas, está presente un culto hacia la muerte y hacia la vida, y eso para mí era muy importante. Okay, so the popular religiosity is dealing with as a kind of umbrella term for voodoo, yoruba, and spiritism, espiritismo, and the different ways to express those theatrically were very enjoyable for her. Entonces utilizábamos ese esquema de movimiento, de desarrollo en sus cultos para nosotros utilizar las formas para nuestras puestas en escena. So we use those schemes from the religious groups and the religious tradition to incorporate into the theater. Era atacar o mirar detenidamente la muerte como deterioro social y también la incapacidad de nosotros de entender este fenómeno. It was a practice of attacking or looking at death as a kind of social death in the practice of looking and dealing with death. Pero queríamos entenderlo. Y la manera de entenderlo era acercándonos. Y we wanted to understand it better, and the way to understand it better was to become closer to it. Y tratando de desentrañar el misterio a partir del escenario, ejercicio que tenía mucho que ver con la práctica de los religiosos. And there was an aim to kind of unravel the great mystery through the practice of theater. Pero no solo la religiosidad popular, también las otras fiestas de la religiosidad popular, como el carnaval, nos mostraban una manera de estar entre la vida y la muerte. But not only just the popular religion, if not also celebrations like Carnaval, to continue understanding this relationship between life and death. Hay muchos aspectos de la cultura popular tradicional que nos acercan a esa mirada, y nosotros lo enfrentamos desde ese rito que nos propone toda la cultura popular. Y como solo tengo 5 minutos y no puedo hablar mucho porque si no luego él me manda a callar, le diría que todo el proceso de trabajo de Bacuá se centra en la observación de esos ritos, de esos cultos, para concretar el trabajo que día a día hacemos, concretarlo pero en una tarea de investigación y observación continua. So, just to finalize, because I know that at some point Lowell's going to cut me off, all the processes of Makuwa are centered around those rituals and studying those rituals to complete the work that we do. Y lo último, Fátima, en una relación continua. It's a continual relationship, the observation. Muchas gracias. Thank you very much. Yo simplemente quiero añadir mucho aplauso para Fátima. Muchas gracias. Si no han tenido la oportunidad de ver el video de Fátima dentro de los videos de este taller, if you have not had the opportunity to see Fátima's video, inside the list of videos here,
Y yo creo que es muy, muy importante porque ves que todos los elementos que hemos estado hablando, que los tambores, los movimientos, las telas, el cuerpo, el uso del cuerpo, que la palabra, todo lo que viene de conectar de la religiosidad popular con el arte. Everything that comes to connect popular religion to art, you can see in that very short video. So take the opportunity to go back, if you haven't, to see the Fatima's video, porque es como que noción del comienzo del trabajo en ritual que afrocubano, afrocaribeño en general en el teatro. So go back and look at that video. It's like the beginning of the work in the Afro-Cuban, Afro-Caribbean culture in the theater of the Caribbean. It's excellent. Okay. Elena, yo cubrí todo de mi introducción. ¿Está bien? Sí, Okay, yo creo que sí. okay. Okay. Camille or Marvin, have you re-entered the room? Yeah, I'm here. So, well, thank you. We're here. Okay. Marvin, can you turn on your camera so you can present yourself? Marvin, que si pudieses encender o ligar su Okay. cámara para introducirse, presentarse. Okay. Digo. Okay. So let us hear from you. All right, no problem. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Thank you for the invitation as well. Marvin George is the name. I serve currently as the Dean of the School of Drama at Edna Manley College of the Visual and Performing Arts in Jamaica. Originally from Trinidad. And Tobago. Camille, who would have been here as well, but had another pressing clashing appointment, is serving as a senior lecturer at the same School of Drama, and also from Trinidad and Tobago originally. We both Camille is a senior lecturer at the school, teaching on the theater arts program, and I do some teaching. Only one course now because of the administrative work. Essentially, the work. Let me give the translator a chance, Marvin. Sorry. Go ahead. Thank you. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Soy educador en Jamaica, en la universidad. I didn't catch your university. I'm sorry. It's a little muffled. Edna Manley College. En el colegio Edna Manley. Perdón, sé que no lo dije muy bien, pero originalmente soy de Trinidad y Tobago. Quería presentar también a mi compañera Camille, que trabaja en el programa de teatro, pero that's where we left off, I think. Go ahead. All right. I'm just going to jump straight to the work in ritual and theater, right? Because our work begins in Trinidad and Tobago, our work comes out of the work that Royal Gibbons was doing at the Creative Arts Center at UW St. Augustine, and also the work he did under Kangule Productions. Some might say not quite the same in terms of the ritual work, but it is there insofar as it makes use of calypso, carnival practices, and when it wasn't doing the calypso musical, other kinds of ritual practices. Okay, perdón, can you just restate the name of the person you're speaking about? Yeah, Royal Gibbons, who is also... Oh, he's here. Okay, sí, disculpa. Entonces, quería hablar sobre Royal Gibbons, que está con nosotros hoy, el trabajo que hizo con Kangule Productions, una compañía de teatro Kangule, que brega con él o trabaja con el ritual, aunque no sea obvio, pero está ahí. Y en especial su trabajo con el calipso, surge el tema de la ritualidad. You can go ahead. All right. Yeah, man. The work that we currently do at the School of Drama, naturally because we're a School of Drama, there are productions to be directed every year. But we have decidedly, both of us, privileged this idea of searching for
privilege the idea of a Caribbean aesthetic in the theater that we think we want to make. And so as a Entonces, result, perdón, el trabajo que ejercemos en la escuela de teatro es tal que privilegiamos esta idea de buscar, investigar una estética caribeña. Go ahead. And so as a result, the work consciously interrogates the possibilities for traditional Caribbean ritual in making theater today. Y como resultado solemos interrogar las posibilidades de la tradición ritualística, si se puede decir, o religiosa en el teatro popular hoy día. And I'll just probably tie it up by speaking a little bit about the work of the last few years. In the last couple of years, we've offered, meaning as productions, this is outside, this is separate and apart though from the work we would do with students in popular theater in communities. But in terms of the productions that we've worked on, we've done, well, one of Gibbons's plays was directed by Camille, which is Ailawa, that makes use of calendar, African stick fighting in Trinidad and Tobago, as the motive or the generative ritual for the drama and the theater. We have also, go ahead. Sí. Go ahead. Se perdí mis notas entonces de memoria. El trabajo que hemos abarcado en estos últimos años, quizás no, hablando no tanto del trabajo con los estudiantes, sino producciones como tal, que han sido en colaboración con Camille o con Camille dirigiendo, una en particular que se llama Aiwala, que usa el calendario, si mal no me equivoco, como el motivo ritualístico que genera la historia. Go ahead. Yeah, the other play directed by Camille is Sistren Theatre Collective's Belly Woman Bangarang, which is it's a play devised by Sistren Theatre Collective, which is a popular theatre company. But in that production, the exploration is the interface between the Jonkonu traditional masquerade, that is the belly woman, which is a masquerade, traditionally performed by men, but now being asked in 2018 to engage a cast of women as was originally done by Sistren, but to also embrace dancehall, which is where some of those women's narratives might have been lodged in a contemporary context. Otra obra por un grupo, no sé cómo pronunciarlo, Bangalawan, is that the theater group? Belly Woman Bangarang. Belly Woman Bangarang. Okay. By that group, otra obra por ese grupo, que es una producción de teatro popular de una, creo que son mujeres, trabajando el tema del masquerade, no sé cómo traducir masquerade, grupo de personas en máscara, y que le da seguimiento a esta narrativa de la mujer, pero con relación a ese ritual. Y también va a incluir que la técnica de dancehall también, que es una forma específica de baile y canción dentro de la cultura de Jamaica. Okay. Bien. Que Marvin, que podemos hacer entonces el flip a Raul para Marvin. Can we do the flip now to Raul to do his presentation? No problem. Okay. Yes, ma'am. Okay. Tenemos ahí a través de Marvin, tal vez que la mejor introducción posible al trabajo de Raul Gibbons. Through Marvin, we have what is perhaps the best introduction to the work of Raul Gibbons, who I will say, and I've never said it
to him directly, is in this moment the most distinguished Anglophone Caribbean, living Anglophone Caribbean playwright. Okay, so we have with us the privileged voices today, with Fatima, with Raul, with everybody who's here. But the having Raul with us, like having Fatima with us, is very, very special. And muy importante tener Raul Gibbons con nosotros hoy. Él es que en este momento que el dramaturgo vivo que más distinguido, más destacado del Caribe anglófono. Entonces, presento a Raul Gibbons. You man. Thank you. Thank you very much for that gracious and generous introduction. I'll have to recognize myself in it at some point. Thanks much. Thank you. Yeah, I want to start. I would really start with the community. You know, the idea of community. Right? I'm going to make things simple for the translation. Gracias. Muchas gracias por esa presentación muy generosa. Quisiera empezar con la comunidad, la idea de la comunidad, y también intentaré hacer las cosas fáciles o más sencillas para la traductora, la intérprete, yo. All right. I'm just dealing with, in doing that, I'm just dealing with three main points, okay, to make it very simple, okay? En relación a esto, voy a estar trabajando, con 3 puntos claves. Right. But before I do that, I want to acknowledge, since we are talking about ritual, I want to acknowledge the presence and the work of those ritual practitioners in theater who have passed, on whose shoulders we stand in terms of their work. Yes? And I just want to call a couple of names, just the names, so that you know who they are. Dennis Scott, who founded the Jamaica School of Drama. He's crossed, but his presence is very important. Heng John. Dennis Scott was from Jamaica. Heng John was from Suriname. Earl Warner from Barbados. And Tony Hall from Trinidad and Tobago. Those names. Trinidad. Ok, antes de hacer esto, quiero solo destacar la práctica de aquellos teatreros que ya no están con nosotros, que han fallecido. Primeramente, Dennis Scott de la Escuela de Teatro de Jamaica. Han John de Suriname. Hank John. Y la persona de Barbados, the person from Barbados. Earl Warner. Earl Warner y Tony Hall de Trinidad y Tobago. See. Okay. All right. The idea, I'm starting with community, because community is the guiding, the central idea of our civilization, of Caribbean civilization. Voy a comenzar con comunidad porque es la idea central, el pilar de nuestra civilización caribeña. Everything that we have done since we have been thrown here, brought here in the Caribbean, as Africans, as Indians, indigenous people who were here before, Europeans, everything has been about the remaking of community. Todo lo que hemos hecho desde que nos tiraron acá, nos trajeron para acá, los africanos, indígenas, europeos, ha trabajado la cuestión de la comunidad. Right. And we've got to see. And this is against the historical challenge of division and insularity, okay, that is here in the Caribbean. Y esto es en contra, o funciona en contra de la visión de insularidad, yo diría entre paréntesis coloniales, que nos ha afectado aquí, como en el Caribe. So whether we look at religion, popular religiosity, as Fatima puts it,
whether we look at education, whether we look at theater, our work, and I say education because we teach, our work has been about establishing, making connections so that we can become either spatially or both spatially and in terms of time, a community. Si miramos la religión popular, la religión como tal, el teatro, la educación, nuestra labor es hacer esas conexiones para convertirnos en espacialmente y en términos temporales también en conjunto, una comunidad. In my own work and in the career that I have had, I have tried to do this in both a conceptual way and a geographical way. It's guided by the philosophy of community, all the work. So I met Lowell through an organization that we established called CaribNet, which set out to make those geographical links amongst us. CaribNet, an organization that set out to make the geographical links within the Caribbean. En mi trabajo y mi carrera he intentado conceptualmente y geográficamente trabajar con la cuestión comunitaria siempre. Conocí a Lowell a través de una organización que fundamos juntos llamada CaribNet, que busca crear, apoyar enlaces geográficos a lo largo del Caribe. Yes. I met Claudio. If Claudio is the person, yes, in Cuba, where I think he studied at the ISA, the Instituto del Superior Arte. Yeah? And Claudio told me about the origins of Guloya. Guloya, which is the masquerade in Santo Domingo. The origins of that is in St. Kitts and the English-speaking Caribbean, when workers went to Santo Domingo and performed a masquerade called Good Lawyer in English. Claudio, you remember? Entonces voy a traducir. Conocí a Claudio en Cuba, si mal no me equivoco, donde creo que él estudió en el Instituto Superior. Claudio me contó una vez de los orígenes de Guloya, que tiene que ver con las mascaradas en Santo Domingo, que realmente provienen de St. Kitts y originalmente del Caribe anglófono. Cuando los trabajadores que llegaban hasta allá, en una especie de traducción creativa, las palabras good lawyer en inglés yes. las presentaban como Guloya. Adelante. Yes. So our people, the movement of our people in the Caribbean was already making community, shaping community, making the links that we are building on. Yes, it's there in our history. When I went to Cuba, I met the play. I didn't see it, but I got the text of a play, a Cuban play called Shango de Ima by Pepe Carril. Shango de Ima. And we took that play and we reshaped it in Trinidad into a play, a new play, but it was based on the Shango de Ima story that we call Shango, Tales of the Orisha. And we performed that play and took it to Cuba, to Santiago, and to Havana. Perdón, nuestra gente, el movimiento de nosotros, históricamente, ancestralmente, practicaba, ¿no?, esta cuestión de crear enlaces y conectarnos. Está ahí en nuestra historia. Cuando yo fui a Cuba no lo vi, pero me presentaron
guión para Chambonnet y Ma por Pepe Carel. Y tomamos esa obra y se recreó en Trinidad, que la llamamos Shango, y la presentamos en Santiago de Cuba y también La Habana. Go ahead. Yeah. Gloria Rolando, the filmmaker from Cuba, she did a film called Ogun. Ogun. And in that film, Ogun, the Orisha, goes into the forest and he has to be drawn out of the forest. And the only Orisha who can draw him out of the forest is Oshun. The story ends there. Ogun coming out of the forest. What we have done here in my own work is to continue that story. Oshun comes out of the forest, Ogun comes out of the forest, and Ogun, in coming out of the forest, he creates a new civilization. Puedo interpretar. Gloria Rolando, la cineasta cubana, en el filme Ogún, presenta el orilla que va al bosque y lo tienen que sacar o tiene que salir. Y es Oshun nada más que puede sacar a Ogún del bosque. Y para darle seguimiento a esa obra, continue, sorry. Right. He creates a new civilization that we call the Caribbean. And at the center of that, what he makes as Ogun, what he makes happen is that what he creates is the instrument that we call steel pan. That's this. Yes. Cuando él sale, Ogún sale del bosque, él logra crear una nueva civilización, que es lo que llamamos el Caribe. Ogún lo que crea es también el instrumento de los tambores. Disculpa, yo no sé cómo decir steel band en español. No, steel band. No, steel pan. Steel band. Right. It is steel, which is Ogun. It is music, which is Oshun. And it is made with fire, which is Chango. So it brings together the Orisha to create a new civilization. So the point I am making here is that we make connections. To make community, we make connections, right? And our theater is but an instrument to make these connections temporarily, in terms of time, or with our ancestors, and spatially, okay, in terms of the peoples of the Caribbean. Sí, entonces Ogún es el hierro, ¿no?, de los tambores, Oshun es la música, y como está hecho con fuego, Changó representa el fuego. Los orishas se combinan para hacer una nueva civilización. Y el punto que él quisiera recalcar, ¿no?, es que hacemos estas conexiones como seres humanos. El teatro es un instrumento para hacer esas conexiones, tanto temporalmente como espacialmente. Temporalmente con relación a los ancestros y espacialmente entre nosotros, ¿no? Sí. Go ahead. El punto final. The final point. Right. So where I am now is what I call el teatro del encuentro, the theater of encounter, right? Where when we build a production, we incorporate collaborating communities as part of the creation. I no longer direct plays, right? But we make theater in that way, by bringing communities together to share in the creative experience. Sí, donde estoy ahora es lo que llamo es el teatro del encuentro. Cuando creamos una producción, incorporamos personas en conjunto, comunidades, para hacerla una realidad. Y ya, aunque no dirija obras,
Realmente lo que se está trabajando es el teatro en el sentido de compartir una experiencia. And in doing that, in a very strange way, it is almost anti-ritualistic in the sense that the conclusions, the outcomes are not foreseen. It is not laid down. There's a certain indeterminacy about the process and the result. Y en That's ese where I believe. acto, de manera extraña, es casi antirritualístico, en el sentido de que las conclusiones y los resultados son indeterminados, no son previstos del proceso, y ahí lo dejaría. Gracias. Thank you. Muy bien. Okay. Pues hemos tenido ya nuestra segunda intervención oficial y vamos a ir un poco ya dirigiéndonos, yo creo, a los videos que estamos viendo en el primer acto del programa de hoy. Y yo quiero seguir lo que Raul está diciendo. We're going to now turn our attention to the videos we saw in the first act today. And we have representation from 3 of the groups and 3 of the videos we saw. So we're going to start looking at questions and situations that will give them an opportunity to respond. And the ritual para mí tiene varios niveles, de lo que Raul acaba de descubrir como que la indeterminacy, que la noción abierta de ritual no es anti-ritual para mí, pero we'll get back to that later. That openness is not anti-ritual. We'll get back to that. Okay. But yo quiero ver entonces, porque yo creo que lo que vemos en términos de comunidad, trabajar con la comunidad, crear comunidad, es parte que está haciendo que especialmente, pero que los 3 grupos que están haciéndolo. Pero yo quiero empezar con Agua, Sol y Sereno, porque ellos son el grupo de más historia en este campo y que han estado trabajando más, y ustedes vieron todas las imágenes de ellos en las marchas, en las protestas, en Vieques, y etcétera, dentro de esos videos, y simplemente ver cuál es la relación entre ritual, de protesta y resistencia y teatro. So what's the relationship between the rituals, protests, resistance, and theater? That's the question principle that I want to start talking to these 3 groups about, and we'll start with Agua, Sol y Sereno. Si puedes, Kathy, Pedro, okay? Gracias, Lowell. Thank you, Lowell. I'm going to be fast. I'm going to translate myself to do it faster. And, Gracias. Gracias a ti. First, Lowell, I want to introduce the way we work with these 4 canals of theater at street, rituals and performance en la calle. Las 3 esquinas que no son las 4 esquinas que nosotros usamos para trabajar el teatro de la calle y los ritos teatrales. First, rituals or religious processions. We've been inspired by this. Estamos inspirados en las procesiones religiosas como la de Santiago Apóstol, que luego viene el baile en el batey. Siempre que termina la fiesta de Santiago Apóstol, bailamos bomba en el batey. The first one is the processions, ritual processions like Santiago Apóstol en Loíza, and after that we dance in the batey bomba. The second one is our carnival. And carnival para nosotros es la comparsa con plena music and la comparsa and the carnival. The third one is when we go in funerals. We walk to the cemetery with our plena, en plena lamento, and we carry the body
and put it there in the cemetery with plena. That's the third one. And the fourth one is protest, march, protest, protestas, marchas. La cuarta idea que hemos trabajado en el grupo es que hacemos en estos ritos seculares en la calle. Always when we work at the street, we try to combine few of them, but don't forget the sacred part of a quotidian life and the sacred part of a protest. Siempre para nosotros ha sido bien importante la parte sagrada de lo que ocurre en ese rito, incluyendo una protesta en la calle. Because in the Caribbean, do politics, cultures are always related to our divine, our spiritual ideas. Always are related. Siempre está relacionado nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad popular y nuestras condiciones vibracionales frente a cualquier evento que hacemos público. That means, and the example we use in the videos were being shown earlier es la danza de la resistencia. La danza de la resistencia es el video que nosotros usamos antes y lo que ustedes han estado viendo que se hizo desde el mayo del 2016. May 2016, we make big giant protests against la Junta de Control Fiscal, the Board of Control Fiscal, as the people who impose now the economy in Puerto Rico. And the way we worked that was combine two things: collective creation as a community. I love the idea Ralph has bring to us, the encounter, the community, and that collective creative dancing. But we want to have two things. First, movements where we resist, but also movement where we embrace the other ones. Usamos dos tipos de movimientos en esta coreografía. El movimiento de la resistencia, donde sueltas, peleas, gritas, protestas, violentamente defiendes tus intereses, pero también había un momento de detenerse para abrazarnos, besarnos, cargarnos unos a los otros como comunidad, hacer un círculo. And this idea of having movement really to defend and resist, also use our violence to resist, but also stop for embrace ourselves, be in a circle as a community. And in the end, in the summer of 2019, and the big giant protest ending with the kicking out the governor of Puerto Rico, was when that Danza de la Resistencia makes sense to us, because was all of us together, almost 1 million people there, and then people was joining that. Mucha gente en ese verano del 19 empezó a unirse a la danza de la resistencia, a aprender los movimientos, a improvisar sobre ellos, a participar, a cantar el coro. And that idea of Orient participation, which is the way Bread and Puppet called that, Peter Truman, where we learn it. But in the Caribbean, we don't call it Orient participation, because we as a community never is a difference in between the Orient and the actors. Porque en el Caribe nosotros nunca tenemos una diferencia. Prucutá, bueno que está. Ye cri, ye cra. Siempre hay un diálogo entre el público y la audiencia. In the Caribbean, we always been together. Even when we are doing a performance for a small performance for De La Manga, coreógrafos varones, inclusive cuando hacemos un performance de una sola persona para danza moderna, nosotros siempre estamos teniendo participación de esa audiencia que está mirándonos en el rito colectivo. We always have participation of the people as with us, including the ones are not with us anymore, our ancestors. Así. And I want to finish saying, Carlos Irizarry, amazing thinker,
Puerto Rican singer, he got an idea about Agua Sol y Sereno, who I really love. Is every show, every performance, what we do is an encounter with the alive community, with our ancestors, and how we make that make sense also for the actors and actresses. ¿Cómo hacemos para que ese encuentro entre los vivos y los muertos ocurra en cada rito, en cada protesta, en cada pieza de teatro, pero que no sea una ancestralidad vacía, no a empty ancestrality, no something really far, like a archetype. No. Talking about your great grandparents, your elders, your really family constellation. Y desde ahí es que hacemos el trabajo ritual de la calle. Y quiero terminar, I want to finish, remember, cuando enterramos a Filiberto Ojeda, when we went to the cemetery with Filiberto Ojeda, our most important armed leader from independence who been killed in his house for the FBI, we took our mask, giant mask, como las lloronas, crying with handkerchief, yeah? And big stilts, walking through the cemetery. Íbamos caminando con estas máscaras gigantes de las lloronas y estos zanqueros que caminábamos dentro del cementerio. Y por primera vez en el 2005, for first time in 2005, I feel, was the first time we did a real ritual, theatrical, but also political and spiritual. Fue la primera vez que yo sentí que esa combinación de lo que habíamos hecho en Caballo de Troya, en muchos otros eventos políticos, se había combinado lo espiritual, lo político y lo ritual. Gracias. Encantado de estar aquí con Claudio, que amo el trabajo de ellos y no lo he visto hace tiempo. Encantado de estar con Arabín y no había luz. Gracias, Lowell. Gracias, Raúl. Y obviamente a Fátima, que espero que la podamos visitar a Cuba pronto. Muy bien. Yo voy a ir en una dirección. Quiero entonces ir a tal vez lo que parece por lo menos al principio. I'm going to go to what may seem at first the idea farthest away from what Pedro's just presented. To be able to come back to what might be the middle, but there's really no difference. One seems farther away from the other, and the middle seems like it may blend the two, but it really is both at the same time. So I'm going to go to Arabín. Quiero ir a Arabín porque su noción tanto de ritualidad, de resistencia, de protesta y de teatro tiene que ciertas particularidades que son muy distintas, a la misma vez comparten de todas las mismas raíces. Okay? So they seem different at first. Y de nuevo, ustedes vieron el video de ellos haciendo la obra de Nana Mansur, etcétera. Y entonces, pero que vamos a ir de Arabín, entonces pass back through y no había luz. Porque we've got here a flow, a continuum. Great. Okay, but you okay? Sí. Arabín. Elena, me voy a traducir también. Gracias. We are a group, somos un grupo who have been exploring different things throughout the years. Hemos estado explorando cosas distintas. And at this time, there are two things that are catching our attention in terms of theatrical exploration. Hay dos parámetros que estamos indagando mucho teatralmente. Uno de ellos tiene que ver con tiempo. One has to do with time. Estamos bien acostumbrados en teatro a narrativas europeas, aristotélicas, de principio, medio y fin. We have been raised with Aristotelian notions of beginning, middle, and end. And right now, we're exploring cyclical structures. Estamos explorando estructuras cíclicas que están llevadas por texto.
These structures are carried by a repeating text. I'm a playwright, and in our company, most of the things that we do are text-based. Las cosas que hacemos están basadas en texto. Y lo que hemos encontrado es que repetir el texto una y otra y otra y otra y otra vez, y a veces estamos hasta una hora repitiendo texto, nos empieza a crear, junto con ejercicios físicos, ejercicios de transferencia de energía, ciertos estados particulares del encuentro entre actores y actores, entre reactores y público, y entre reactores y el entorno. What we have found is that these repetitions of text begin to create a certain flow of energy between actors, audience, and the people and the things around them. And it's like, that's the way that we get into audience interaction. Like in the video that you saw just the beginning. After a time, we put seats around the circle so that audience members would sit and begin to interact physically with the actors. And the thing is that once you hear the text many times, you begin to learn the text too. So there's going to be also a kind of verbal interaction and verbal participation and verbal flow of energies that is also addressed to these ruins. In this play, we were exploring ruins in the town of San Germán. And I live in a ruin. This is a 19th century house. And even if I try to keep it well maintained, it's becoming a ruin all the time. Y entonces en esta pieza lo que pasaba es que las energías entre todos estos elementos de actores, público y entorno, mientras se iba repitiendo, empezábamos a integrar el público física y verbalmente. And the other thing, aside from this aspect of time, of not having a beginning, middle, and end, that I think that is something that talks to our notion of progress, of capitalism, of trying to rebuild the country and make it new. I think that it draws us to seek more of a harmony with what is around us. Y la idea también es que ante esta idea de progreso, de llegar a un sitio, de conseguir algo, también está mal la idea de cómo revisitamos cosas y podemos hallar balances con las cosas. And the other thing that I wanted to talk about is in the context of this town of San Germán, that many houses are crumbling down, en el contexto de este pueblo donde muchas de las casas se están cayendo. ¿Cómo convivir con la ruina? Y esto es algo que se ha resuelto de muchas formas en muchos otros sitios en el Caribe, pero en Puerto Rico no existe tal cosa como convivir con la ruina. Se quiere tumbar la ruina. How do we begin to think not about tearing down the ruin, the residue, but to cohabitate with it? And in this notion, we also begin to think of these places as places of memory, of imagination, of resistance, and we begin to interact physically with them and with the audience too. Así es que en esa es la que estamos, cómo nos aproximamos a estos sitios, los hacemos visibles e intentamos visionar otros futuros que puede ser simplemente mantenerlos como espacios de imaginación y memoria. And how do we keep them as places of memory and imagination and desire? That I think that is part of the ritual world too. Just one more thing. Sometimes we talk about a lot about resistance, about our practices being those of resisting. Muchas veces hablamos de nuestras prácticas como prácticas de resistencia. But I feel that if these inner worlds that we can access, and I think that most of the groups here have accessed them more than I and my group have, come forward and se desencadenan, they are unleashed. I think that the world of
that we think as oppression is the one that is going to have to resist and not us. I don't know yet how we will come to that, but I think that the power is here. Yo creo que el poder está aquí. Gracias. Thank you. Okay. Ustedes han visto que yo tengo, sí, tengo mi micrófono. Ustedes han visto el video o parte del video y es realmente que es para mí un video genial de y no había luz trabajando en Playita en Santurce con los niños. Que de veras en ese tipo de taller que es muy difícil encontrar que una muestra tan clara del arte teatral entrando en comunidad, entrando en la vida, directamente en la vida de niños dentro de una comunidad. Y ellos están haciendo eso más y más y más en su práctica, más desde María, desde el huracán María en Puerto Rico. So we've all seen this video, and I would call a brilliant video of Y No Había Luz, in which they go to Playita and they work with the children. And it's very difficult to see. You hardly ever see what a demonstration is so clear and beautifully done of that kind of the use of theater techniques inside the development of community and work in children. And they've been doing that more and more since Hurricane Maria. Sin embargo, y no había luz realmente que ha sido principalmente que un grupo, lo que yo llamaría estético. However, they've really been more an aesthetic group. Use of costumes and masks and puppets and symbolic actions and creating a very, very particular aesthetic, coming through using so many of physical theater, using so many exterior physical elements to create a really astounding aesthetic. So in a sense, they've created en qué idioma yo estoy, que Elena tiene que ayudarme aquí si he traducido o no traducido y todo el mundo está siguiéndome, estoy bien. Pero Iván, ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? Ok, bien. Okay. Entonces yo pregunto a Pedro Iván, porque yo me imagino que tú estabas responsable de filmar eso, ¿no? De grabar, que todo eso y editarlo también. Pero que también has editado que los otros trabajos de ellos, de ustedes también. Y this new phase, esta nueva fase del trabajo, más o menos nuevo, cómo coordina con, vamos a decir, la fase anterior de la fase más estética en términos de teatrales, más tal vez tradicionales o convencionales, porque parece que está yendo un poco entre estos otros dos grupos, ¿no? Que está en el medio sin tocar los dos, porque todo el mundo toca todo aquí, que no hay nada excluded. There's nothing excluded here. But Y No Había Luz seems to be a little bit, but in the middle, swinging to both sides. Buenas, voy a necesitar traducción. Sí, yo los últimos años me he encargado de reconocer que los integrantes de Y No Había Luz, cada cual tiene un superpoder, tiene una forma particular de hacer algo bien, hacerlo extraordinariamente bien. Pensaba que no estaba en mute. In the last years, I've worked to recognize that the members of Y No Había Luz and There Was Not Light have each a superpower of their own. Each one has a kind of way, a style that is unique to them. Y cómo nosotros aportamos a que el grupo tenga una vivencia y una forma de hacer las cosas, pues cada cual va a aportar desde el lugar que siente
el compromiso y siente la forma mejor de aportar a que el proceso teatral, el proceso cinematográfico, el proceso en el que nos encontremos, llega a un resultado bueno, conciliador con el país, importante dentro de la aportación cultural. And I guess the focus has been like, how do we contribute so that each member of the group has this role in co-creating and participating in the theatrical and cinema and kind of filmmaking process that they find themselves in, so that it be fruitful and in constant conversation with culture and what's happening. Y eso que menciona Lowell, de que en los años uno se ha convertido fuera de la parte más estética del teatro, del performing, y es importante que exista la memoria de lo que sucedió, cómo se logró llegar a esa comunidad. Para mí es importante que exista el registro documentario de la experiencia, de que exista un documento fílmico para la historia del grupo y para la comunidad teatral. So, what Lowell, he's resonating a lot with what Lowell mentions, that kind of engaging in practices outside of the aesthetics, outside of performance, and this element of documenting is important, that the memory, like how it happened, that the experience of doing community work is recorded in some way. Pero no se desliga del proceso del trabajo que se hace con las comunidades. No se desliga de ese ritual de sanación que nosotros aportamos a esas comunidades que nosotros llegamos. La documentación no se desliga de ese lugar. No es un ojo que llegó a dislocar un ecosistema, sino llega a aportar, a observarlo y a regirse por ese ecosistema en lo cual nosotros estamos llegando a hacer una aportación a esos rituales de sanación, especialmente luego del huracán María. So it's important that that documenting work, that if it's filming, not be disjointed from the work itself in the communities, that sort of healing ritual that they contribute or facilitate. The documentation should not be independent of that place, and the goal is not to provide an eye, so to speak, that dislocates the participants or the viewer from what he calls an ecosystem. Its role is to register and index it, that kind of co-creation within an ecosystem, especially right after the passing of Hurricane Maria. Y para darle un punto final, por los últimos años nosotros hemos acudido al llamado de los procesos de comunidad, los procesos de sentirnos que somos parte del llamado de primeros auxilios para un first response de las crisis del país. Creemos que somos parte importante de ese primer first response ante las emergencias, sea una pandemia, un huracán, lo que suceda que disloque, ¿no? Que no vaya a la par de una cierta armonía con la sociedad. Y creo que nosotros hemos entendido ese llamado importante para hacer nuestra aportación a esos procesos de sanación y de construcción o de reconstrucción de una comunidad. So, and to finalize, a few last points, in the last few years,
we've answered to the call of these social processes, community processes, and we believe ourselves to be part of this kind of first response to crisis. We think that we are a part of that first response, be it a pandemic, be it a hurricane, these kind of events that dislocate or disjoint kind of harmony in a society, and they've been hoping to answer to that calling to contribute in that way. Okay. Fabuloso. Muy bien. Y yo no sé cómo, Milo, tú estás, yo no sé cuánto tiempo nos queda, que hemos estado hablando por casi 1 hora y 25 minutos y yo no sé si tenemos que regresar al centro o no. Y Elena, ¿tú recuerdas cuál es la hora que tenemos que estar en la clausura? When do we have to get back to the collective clausura? Lo tengo en un texto, tengo la impresión que es a las 2 de la tarde, pero como... No, cerramos a las 2, pero que tenemos que regresar antes, porque hemos tenido más de 1 hora y 20 minutos ahora. Yo creo que tenemos que... Okay. Milo. Creo que nos quedan 3 minutos, ¿no? Que tenemos que volver a la 1:30, entrar a la... Okay. Entonces, pues vamos a ver si... Ok, déjame dar, han oído la exposición, déjame dar 1 minuto a Marvin si está ahí, 1 minuto a Claudio si está ahí y 1 minuto a María. María va a darnos sus impresiones más tarde de cualquier manera, para que puedan responder. ¿Quién de los 3 va a empezar? Si quiere. No estoy forzando a nadie a hablar de nada, pero que si por 1 minuto que se puede responder a estas propuestas. If you can respond to these proposals, each person has a minute quickly. Claudio. Ok. Gracias, Lowell. Gracias a los colegas, a Raúl. Es una hermosa sorpresa reencontrarme con él aquí, los compañeros de Agua, Sol y Sereno, y lo de No Había Luz, que me fascina su trabajo y se lo escribí en privado en una ocasión. Personalmente, yo he tratado de escuchar con el alma a cada compañero y sobre todo para reciclar la inspiración, reciclar las ganas de... Un momentito. Reciclar las ganas de apasionarnos más. Nosotros Guloya ha hecho espectáculo para la calle, ha hecho espectáculo con muñecos, ha hecho espectáculo en zancos y hemos de alguna manera incursionado en estas búsquedas. El tema es que hace 40 years, excúsame, Elena. Sí, es que perdí el hilo. No, sí, solo tengo pero comiénzalo ahora. oración. Comiénzalo ahora, mira. Guloya también ha hecho teatro en la calle, teatro de zanco, teatro de muñecos. Por favor, hasta ahí. Es solo algo adicional, no sé si eres tú, Lowell, pero hay un eco bien extraño que casi no me permite escuchar. ¿Alguien tiene el micrófono puesto? Alguien tiene el micrófono puesto que está entrando ruido, ¿ok? Entonces que si, excepto Claudia. Perdona, sí. Básicamente lo que pude entender de lo que ha compartido el compañero is personally I have tried to listen with the soul of myself to kind of recycle the inspiration. Eso es lo único. Sí, hasta la inspiración. Y ahora, Elena, y que también hemos incursionado en teatro de calle, teatro de zanco, en espacios abiertos durante un buen tiempo. And we've also entered into the practice of street theater and working on stilts or performing on stilts for some good amount of time. Solo con la danza tradicional Guloya hemos bailado 12 años, solo con eso. Just with
the Guloya dance group or theater group have we danced publicly? Pero te decía, hace 14 años hemos apostado por una sala de teatro independiente. But in the last 14 years, or for the last 14 years, we have bet on having or counted on having a space Y cada vez más la herencia de la cultura popular la hemos ido traduciendo al lenguaje de una sala en un espacio cerrado. And even more so, we've been able to translate in some way the popular cultural popular culture into the theater domain. El universo del carnaval, la teatralidad de las danzas populares se han tamizado en el teatro de texto. Se han traducido al teatro de texto, sí. La teatralidad del carnaval, las danzas populares se han traducido al teatro de tradición textual. Okay. The kind of universe of the carnival, the universe of popular dance has been able to translate it into text for theater. Y finalmente, nuestra apuesta es que nosotros mismos y nuestra sociedad nos reconozca como profesionales del teatro. And finally, our aim is that our society, those who observe us, can recognize us as professionals in popular theater. Con derecho a vivir de nuestro oficio. With the right to live from the fruits of our y con absoluta libertad de decir lo que nos dé la gana. Perdón, con absoluta libertad. De decir lo que nos venga en gana. With total liberty and the sí, I guess right to practice free will. Oh, no, lo perdí. Perdón, ¿alguien lo escuchó que pueda traducir? No, yo lo perdí por un poco. Claudio, Claudio. Okay. María, ¿quieres decir algo? Lowell, ha sido estupendo escucharlos a todas y a todos. Creo que tenemos que irnos a la sesión. Mi preocupación es que yo soy la primera que hago síntesis y tengo que sintetizar en 2 minutos lo que ustedes han conversado. Okay. Pues, entonces yo creo que sí, que estamos a la 1:30 y que tenemos que salir de esta sala. Mira, señores, ha sido un gran placer hablar con ustedes. Gracias. We have to return to the big meeting. But abrazos a todo el mundo. Vamos a seguir esa conversación en otros niveles, en otras maneras. Gracias. Okay, muy bien. Gracias, Claudio. Gracias, Rob. Muchas gracias. Great meeting everyone. We have to continue. Everything.